Y el título de la enseñanza para esta mañana es Cristo el modelo y fuente de nuestra vida. Cristo el modelo y fuente de nuestra vida. Y vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Es la porción de la escritura que vamos a estar respondiendo en el día de hoy. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Y les recuerdo nuevamente el título de la enseñanza: Cristo el modelo y la fuente de nuestra vida. Un teólogo dijo: solamente cuando nos levantemos por encima del mundo podemos estimar la espantosa pobreza espiritual en la cual tantas personas viven y aprender a poner nuestros ojos en las realidades celestiales. Y creo que es necesario que nosotros comprendamos que nuestras bendiciones están en el cielo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones y las riquezas de los creyentes están en lo celestial. Donde están los ángeles, nos dice el mismo Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 10, y donde por supuesto también está nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1 versículo 20 de Efesios. Ahora, tenemos que comprender entonces que nosotros existimos en el reino celestial mediante la unión con nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2 versículo 6. Él dice en el versículo 6, permítame lo leo: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, estoy leyendo de nuevo, en Efesios capítulo 2 versículo 6 dice la escritura: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que pensar entonces, iglesia, que puesto que todas las cosas más valiosas para nosotros como creyentes están en el cielo, no debemos entonces enredarnos en los asuntos terrenales, es decir, en este mundo presente. Sin embargo, eso es algo que cuesta trabajo a nosotros como creyentes, porque estamos en este mundo y parece una paradoja. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, comemos en este mundo y todo, pero a la vez lo increíble es que la palabra nos insta a que nosotros realmente comprendamos que nosotros debemos estar en donde pertenecemos, en el reino de los cielos. Ahora, estos pasajes que acabé de mencionar del libro de la carta a los Efesios, podríamos decir que conforman el telón de fondo para el mensaje que quiero compartir hoy, y que el apóstol Pablo también, autor de la carta a los Colosenses, manifiesta en el capítulo 3, versículos 1 al 4, y que realmente lleva a la parte práctica de esta carta que el apóstol escribió a la iglesia de Colosas. Y quiero que por favor me acompañen en su Biblia y hagamos la lectura de la porción que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí la porción de la escritura. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos honrar tu nombre y exaltarte, bendito Dios. Glorificarte, amado Señor, y rendir nuestras vidas realmente en Cristo Jesús. Necesitamos, Señor, tener presente la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo, y realmente que, como bien lo dice el apóstol Pablo acá, nuestra vida que está escondida con Cristo en ti, amado Dios. Padre, gracias por permitirnos comprender y entender, Señor, esa salvación tan grande que tú
nos has dado, Señor, por medio de Jesucristo, la redención de nuestros pecados y el permitirnos, Señor, adorar y exaltar tu nombre. El saber que estamos reunidos en este lugar alrededor de la salvación que tú nos concedes de manera individual, Señor. Y rogamos que tú te lleves toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Es interesante ver que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Colosenses, fue una carta que escribió para refutar precisamente las malas enseñanzas de hombres que querían mostrar que realmente Jesucristo no era nada del otro mundo, que realmente tal vez era un humano, era un tipo de gnosticismo incipiente, y que realmente simplemente él era un hombre común y corriente que tal vez Dios escogió ahí y puso su Santo Espíritu cuando fue bautizado por Juan el Bautista, pero que también fue retirado en el momento en que fue crucificado. Ese era el tipo de pensamiento y era las falsas enseñanzas. Sin embargo, cuando nosotros observamos el texto, la carta a los Colosenses, es precioso ver cómo realmente el énfasis es toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, al punto de que si usted mira, por ejemplo, en el capítulo 1, entre el versículo 13 y el versículo 23, 13 veces Pablo habla de Jesucristo, hace el énfasis en Jesucristo. Imagínense uno en 10 versículos encontrar 13 veces el nombre de Cristo, porque él dice, porque Él nos libró del dominio. Versículo 14, Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Luego dice en el mismo versículo 16, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, Él es el antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, Él es el principio, ¿sí? Luego nos dice, a fin de que Él tenga toda la primacía. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. Versículo 20, por medio de Él reconciliar todas las cosas. Y luego dice, y repito, por medio de Él, sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aún en el versículo 22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo. Y en el mismo versículo 22 dice, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El énfasis es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo marca ese énfasis en una relevancia de la importancia de lo que debe ser Cristo para el creyente, para el cristiano. Nosotros estamos en un lugar como estos reunidos precisamente para predicar a Jesucristo, para hablar de Jesucristo, para predicar la obra de salvación que Él ha llevado a cabo y cómo en Él tenemos redención de nuestros pecados. Entonces vamos a ver la necesidad de tener presente la supremacía de Cristo y saber que como creyentes Él es nuestra vida y nuestra esperanza. Y por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes 2 acciones que el creyente debe vivir a diario en obediencia a la palabra. Número 1, buscando lo celestial, lo encontramos en los versículos 1 al 3 de esta carta a los Colosenses. Y número 2, la segunda acción es aguardando con anhelo su glorioso regreso, versículo 4. Vamos a centrarnos entonces en el punto número 1. Y dice la Escritura, la palabra del Señor, aquí en los versículos realmente 1 al 13. Perdón, yo miro acá. 1 al 3 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es bien interesante cuando nosotros observamos en la porción de esta carta la expresión que encontramos al comienzo de este capítulo, y es que el apóstol Pablo empieza la aplicación de los capítulos anteriores de la carta, es decir, de lo que había establecido y había mencionado ya como doctrina, como base, como fundamento para poner la mirada en él. Al punto de que si usted mira en el capítulo 2, como ya mencioné el capítulo 1, pero observe ahora en el 10 del capítulo 2 que él dice, y habéis sido hechos completos en él, y el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados, versículo 12, y habiendo sido sepultados con él en el bautismo,
y con Él también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. Versículo 13, y os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y el versículo 15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Y es impresionante cuando usted va a la Escritura y se deleita en ver cómo Pablo hablaba de Cristo y cómo resalta en la Escritura Cristo en todo momento. Cristo, 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 porque Él es el centro realmente de la vida de nosotros como creyentes. Y entonces, cuando Pablo, si usted observa y mira su Biblia, él empieza haciendo una afirmación que lo deja a uno como sorprendido, y es: si habéis pues resucitado con Cristo. Pablo no está poniendo una duda, no, Pablo no está poniendo duda nada de esto realmente, sino que realmente lo que Pablo está mostrando aquí es que si hubo un hecho que se ha dado, un acontecimiento en la vida del creyente, entonces, que es referente a la resurrección de Cristo, entonces lo que Pablo quiere mostrar acá es que se debe ser consecuente con dicho acontecimiento en un creyente. Es decir, se requiere que los creyentes vivan de conformidad con dicho suceso. Pablo está diciendo, en otras palabras, si tú has resucitado en Cristo, entonces en tu vida se tiene que notar que has resucitado con Cristo. Y es a eso a lo que Pablo se refiere acá. Y hace mención, por ejemplo, del versículo 20 del capítulo 2, si usted observa que ella lo había mencionado. Y observe que en el versículo 20 del capítulo 2 de la misma carta dice: si habéis muerto con Cristo. ¿Sí se dan cuenta de la manera como él habla? Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales de este mundo. Luego él pregunta: ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales? Y sigue ahí explicando. Es decir, Pablo siempre marca el énfasis a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día el mundo está celebrando en general la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo triste es que muchos no tienen ni idea realmente del impacto y la profundidad de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el punto acá que nosotros estamos mirando es que Pablo está haciendo el énfasis a ser consecuentes con dicho acontecimiento en la vida personal. En este caso se refiere a los creyentes que estaban en la iglesia de Colosas, ¿sí?, que les está demandando precisamente que entonces sus vidas deben ser vidas en conformidad están alineadas con dicho suceso. Porque realmente no solo es el objeto de la fe de ellos, que ya lo mencioné, y usted me ha escuchado en los capítulos 1 y 2, hablando de todo el énfasis que está Cristo, 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 sino que también el capítulo 4 y capítulo 5 son la fuente de vida y esperanza para un creyente. Es decir, si un creyente está fundamentado en todo lo que Pablo describe aquí, que ha hecho Cristo, entonces su fuente y esperanza, que está manifiesto en la aplicación, debe ser lo que el creyente vive a diario, constantemente. Y realmente podemos darnos cuenta entonces que cada creyente que ha resucitado con Cristo espiritualmente, que ha pasado de muerte, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección en el momento de su conversión, y entonces tiene que identificarse con el Señor Jesucristo. De ahí a que Pablo escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. Esa es la expresión que Pablo está manifestando acá. Por lo cual entonces tenemos que darnos cuenta que en Cristo se puede entender las verdades, las realidades y las bendiciones espirituales que Pablo mencionó en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dichas riquezas son los privilegios realmente del reino celestial. Es decir, son las que Pablo está mencionando aquí cuando dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esas son las cosas de arriba. Es todo lo celestial.
Es decir, todo lo que está en Cristo Jesús. Esas son las bendiciones que nosotros como creyentes tenemos. Haber resucitado realmente con Cristo era algo que Pablo realmente estaba siempre marcando. Se lo estaba afirmando a la iglesia en Colosas. Y nos podemos dar cuenta aquí en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Quiero que me acompañe, por favor, a los versículos 12 y 13 de ese capítulo 2. Observa lo que él dice. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción, y observa que Pablo dice, del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Qué precioso, qué maravilloso lo que Pablo está mencionando acá. Es decir, Pablo le está marcando a la iglesia en Colosas que ellos habían resucitado con Cristo. Y por eso esa afirmación cuando él dice al comienzo del texto del capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, si estás convencido que verdaderamente la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección es la misma resurrección tuya, es decir, al unirte con Cristo, resucitaste con Él, pasaste por su muerte, pasaste por su resurrección o has resucitado con Él, ¿cierto? Entonces es necesario que cada persona, en este caso los creyentes en Colosas, era necesario que ellos tuvieran presente este acontecimiento que había sucedido. Ellos estaban siendo acosados por el peligro de recaer en un paganismo con su vulgar inmoralidad. Es decir, siempre la gente quiere poner en duda la resurrección de Cristo y por supuesto el creer que alguien, un creyente como nosotros lo manifestamos desde la Biblia, nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces la gente lo quiere poner en duda. Y la gente lo que quiere es decir, ven otra vez al mundo, ven y disfruta del mundo. Ven y disfruta de los placeres paganos. Bueno, era lo mismo que estaba pasándole a la iglesia en Colosas. Los creyentes estaban siendo presionados de tal manera que se les estaba instando nuevamente, eran acosados, digámoslo así, para recaer, para que ellos volvieran a ese tipo de paganismo en el cual estaban o habían estado viviendo. Observa el versículo 23 del capítulo 2 precisamente. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia, dice Pablo, de sabiduría de una religión humana. En la humillación de sí mismo, ascetismo, y en el trato severo del cuerpo. Todo esto es el ascetismo. Pero carecen de valor alguno contra todos los apetitos de la carne. Es decir, ellos creían que podían llevar su vida a la manera como ellos contemplaban. Ese era el paganismo, en ese momento lo que ellos contemplaban, algo similar a lo que también estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Era algo común en todos esos momentos. Y hoy en día encontramos lo mismo en muchas personas que viven de una manera religiosa, en una religiosidad donde ellos creen que en sus propias fuerzas pueden estar agradando a Dios. Y observa en el capítulo 3, el versículo 5, que Pablo vuelve y hace la mención ya en la práctica. Por tanto, dice él, por consiguiente, considerad los miembros, versículo 5 del capítulo 3, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal, o sea, está hablando del cuerpo, como muertos a la fornicación, dice Pablo, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Es decir, Pablo está dejando ver que realmente era completamente diferente la vida de una persona que había nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y muchos hoy en día creen que pueden dominar toda la condición caída en forma humana. Es decir, confiar en sus propias fuerzas, como ya lo mencioné, el ascetismo o las filosofías humanas, como Pablo lo deja aquí a ver en el versículo 23 que ya leímos. Que era la forma como en aquel momento los falsos maestros querían engañar a la iglesia de Colosas. Es decir, ¿sabes qué? Está bien con que tú vengas, visites una congregación, estés ahí, participes esporádicamente, pero puedes llevar tu vida de esa manera. Y mucha gente está convencida que al final ellos están bien. El libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 12, nos dice que hay quienes
creen que están limpios o se han limpiado externamente, pero por dentro no ha cambiado su condición. Y realmente creo que eso tiene que ver con la santidad de un creyente. Tenemos que comprender entonces que solo Cristo, solo Él es la respuesta en la plenitud de amor y de poder. Si usted me acompaña al Salmo 16, por favor, acompáñeme al Salmo 16. Y el salmista en el Salmo 16 dice lo siguiente, versículo 11. Me harás a conocer la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Y Pablo lo que está haciendo es que le pide de forma imperativa, es decir, mandando, le da un mandato a los creyentes en Colosas. Les da un mandato que busquen lo celestial. Y por eso es que Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y aquí está, es un imperativo que encontramos. Es un mandato, es una orden para el creyente, para nosotros. Pablo está aquí diciéndole a la iglesia en Colosas, deben buscar las cosas de arriba. Y eso no cambia para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y creo que hoy en día el mundo ha caído y ha logrado en la astucia de Satanás confundir al cristianismo de alguna manera en su fe, haciéndoles creer de que podemos vivir en este mundo, untados de este mundo, siendo partícipes de este mundo, de los deleites y placeres de este mundo, sin que nos afecte lo espiritual. Pero creo que realmente Pablo aquí deja ver lo contrario. Ya les he mencionado que ellos estaban bajo una presión para que volvieran a su vida pasada, a su manera de vivir. Como cuando la gente le dice a uno, no, está bien que vayas a la iglesia, pero no tienes que cambiar realmente. Yo pienso que puedes seguir siendo la misma persona, pero la Biblia nos deja ver que eso no tiene sentido realmente. En realidad no hay motivo para que como creyentes estemos nosotros buscando confianza, buscando seguridad, buscando fortaleza y me atrevo a decir hasta salvación en lo terrenal. Muchas personas están buscando ser salvos dentro de lo terrenal. Pero observe que Pablo está manifestando aquí una afirmación y es, si habéis resucitado con Cristo, que Él lo da por un hecho, no es que lo esté poniendo en duda, sino que Él está afirmando. Si ustedes han nacido con Cristo, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y la resurrección de Cristo, seguida por su ascensión y su coronación, realmente es lo que garantiza el perdón y provee la pureza para cada persona que pone su mirada en Cristo. Y es a este Salvador que ellos rindieron sus vidas cuando realmente abrazaron por fe, creyendo que realmente la obra de Cristo era suficiente. Es lo mismo que nosotros hemos hecho, abrazar la fe en Cristo Jesús, poner nuestra confianza en Él, nuestra esperanza. Es eso. Y el poder purificador realmente de la sangre y del Espíritu de Cristo les ha sido señalado y sellado por el bautismo. Es decir, realmente la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo. Y cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, realmente recibimos ese perdón, hemos sido purificados en la sangre del Cordero. Y es el Espíritu Santo, realmente el Espíritu de Cristo, que nos sella a nosotros. Tenemos que pensar en eso, iglesia. Y ese es el significado realmente, ese es el punto que Pablo está tocando aquí con la iglesia en Éfeso. El haber sido resucitado con Cristo debe llevar al creyente a experimentar el poder de la resurrección de Cristo en un grado cada vez más alto. Es decir, la vida de un creyente no es solamente afirmar y decir, yo soy nacido de nuevo, yo he sido salvo, sino que debe mostrar es que debe ir creciendo realmente. Debe ser una persona que cada día en su vida experimenta la resurrección de Cristo en un mayor grado. No es solamente que nosotros
quedemos con nuestra mentalidad de que Cristo ha resucitado. Hoy muchos celebran, ya lo he mencionado y lo estaré mencionando constantemente en la enseñanza, de cómo celebran, cómo les parece realmente, ¿sí? Pero de ahí no pasa. No entienden, no hay un crecimiento, no hay un grado de crecimiento precisamente en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que implica, lo que significa que nosotros hemos sido resucitados con Cristo. Pero permítame entonces compartir con ustedes que el haber resucitado con Cristo lleva a ese creyente no solamente a experimentar ese grado, ese mayor grado cada día más, sino que realmente comprende que la unión que tiene con Cristo está transformando su vida entera. La está cambiando, la está renovando, es decir, está cambiando su mente, está cambiando su corazón y está cambiando su voluntad. Acompáñame por favor un libro atrás de Colosenses, que es la carta a los Filipenses que el apóstol Pablo escribió, y observa que en el capítulo 3, en el versículo 10, Filipenses 3:10, Pablo hace la siguiente afirmación: y conocerle a Él, dice, el poder de su resurrección, mira, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Es decir, nos identificamos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el sentido en que nosotros también hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la vida en este mundo, digámoslo así. Y amamos lo celestial. De ahí a que Pablo les está diciendo, en el contexto de lo que estamos hoy mencionando en Colosenses, de que realmente nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y los cristianos realmente, como Pablo está mencionando acá, en el capítulo 3, que es un imperativo, es un mandato que les estaba dando, los cristianos tenemos el deber, escúchalo bien, iglesia, tenemos el deber de vivir una vida consecuente con esa realidad. Pablo de manera específica aclara o muestra esto en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Y Romanos capítulo 6, versículo 11, observa lo que Pablo dice el siguiente. Romanos capítulo 6. Estamos hablando de que los cristianos tenemos el deber de vivir una vida consecuente con la realidad de esa resurrección que estamos afirmando. Y observa el versículo 11 de Romanos 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿como qué? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora observa el versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y lo que nos podemos dar cuenta aquí es que esta exhortación que el apóstol Pablo está haciendo, les está mandando a buscar de forma perseverante, de manera constante y de manera continua a Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado? Es decir, Cristo no está aquí, está en lo alto,
sentado a la diestra del Padre. Él lo está mencionando precisamente aquí en Colosenses capítulo 3, en el versículo 1 que nosotros observamos acá, y usted lo tiene ahí en su Biblia. Cuando dice el versículo 1, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y dice Pablo, no en las de la tierra. Ahora, es interesante que nosotros miremos acá, iglesia, que cuando Pablo utiliza aquí el verbo buscar, buscar implica, escucha bien esto, un esfuerzo perseverante que lleva a buscar hasta encontrar. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo ahí. Cuando él dice buscad, buscad. Y realmente, lastimosamente, muchos afirman que ellos han encontrado a Cristo. En realidad, lo que no saben es que, o desconocen, es que Cristo fue el que los encontró a ellos, y en verdad los encontró. Pero el punto es que la gente piensa, yo ya conocí a Cristo y eso es suficiente, ya me puedo quedar quieto. Ya no me tengo que mover, ya no tengo que hacer nada, yo ya encontré a Cristo. Pero realmente cuando Pablo está hablando aquí, ese buscar es para obtener, es decir, para alcanzar algo que se anhela, algo que se desea. El tiempo en el que está este verbo está mostrando un obtener, un deseo de buscar, de obtener, de anhelar algo que se desea con todas las fuerzas. Similar a cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O el mismo Señor Jesucristo en las parábolas, en Mateo 13:45, en la parábola del mercader, que dijo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas y va y vende todo porque encontró la perla preciosa. Pero permítame comentarles que el énfasis aquí no está en buscar. El énfasis no está en buscar, sino ¿saben qué? En el objeto buscado. Ahí es donde está el énfasis, en el objeto buscado, es decir, en buscar para obtener los tesoros debidos. ¿Cuáles son esos tesoros debidos? Los que están arriba. Son los valores espirituales que están fijados en el corazón del mediador exaltado en gloria, es decir, el valor en que está en Cristo Jesús, lo que es Cristo Jesús. Cristo es el modelo a seguir, pero también saber que es la fuente para ser ese modelo que nosotros vamos a seguir, es decir, saber de que todo está en Él, que todo está en Jesucristo, que Él es la fuente, pero también es el modelo, y que son esos valores espirituales, esas riquezas espirituales que realmente están en Cristo Jesús. Y cuando nosotros observamos el contexto de esta carta, es interesante porque lo que el apóstol Pablo hace es que está haciendo referencia a las realidades de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, de paciencia, de un espíritu afable y perdonador, pero teniendo como base el amor. Observa el capítulo 3, los versículos 12 y 13 en este capítulo. Entonces, dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¡Qué tremendo! Porque esas riquezas que están en Cristo son y están en relación con lo que Cristo es y con lo que Cristo realmente nos refleja a nosotros. Y ese debe ser el anhelo en nosotros. Ese debe ser el anhelo en nosotros para buscar verdaderamente parecernos a Jesucristo. Que la gente pueda ver en nosotros a ese Cristo, a Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo le estaba pidiendo a la iglesia en Éfeso. Y lo que Pablo hace aquí es subrayar la razón por la cual una vida dirigida hacia lo celestial debe ser la norma a seguir de todo creyente. No solamente para la iglesia en Colosas, sino para nosotros también. Esa norma que Pablo está estableciendo aquí, esa razón que está subrayando aquí, realmente debe ser
la norma a seguir de todo creyente. Nosotros como creyentes, que estamos aquí reunidos alrededor de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, mediante su obra, su sacrificio de expiación, entonces nosotros deberíamos estar realmente en esta misma norma, buscando lo celestial. Todo aquello que en realidad se parece a Cristo. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, si usted quiere mirar en Gálatas capítulo 6, versículo 12, él dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Y el tiempo que encontramos aquí es en pasado, habéis muerto. Es decir, lo mismo que Pablo siempre está mencionando, el haber muerto. Indica que se muere en el momento de la salvación. Cuando tú y yo recibimos la salvación que es en Cristo Jesús, depositamos toda nuestra confianza en Él y en la obra de redención que le ha llevado a cabo, lo que la Escritura nos está dejando ver es que nosotros morimos al mundo. Y eso es lo que Pablo ha expresado en su propia vida. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y por eso Pablo dice acá: si habéis resucitado con Cristo, es decir, lo que mismo que mencioné en el versículo 20 del capítulo 2, si habéis muerto con Cristo. Tiene que ser algo literal, algo donde nosotros realmente en lo espiritual hemos muerto a este mundo. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de una resurrección. Nosotros, los que hemos resucitado con Cristo, tenemos que haber muerto al mundo. No puede haber una resurrección cuando no se ha muerto realmente. Es un fuerte llamado que Pablo está mencionando. Y es interesante porque en sus epístolas uno encuentra realmente siempre que Pablo recalcaba esto, lo estaba mostrando. En su carta a los filipenses, el apóstol Pablo, por ejemplo, los animó y los exhortó a pensar de manera diferente. En Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, usted y yo podemos leer que él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, de buen nombre, manténganse pensando en estas cosas, y el Dios de paz estará con vosotros. Muchos hablan de Cristo y su resurrección, pero tristemente no dejan ver en ellos la clase de resurrección que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Ayer tenía la oportunidad de compartir con unas personas que no son creyentes, no son cristianas, pero ellos se jactaban de que conocían la resurrección del Señor Jesucristo, que habían estado mirando películas durante el fin de semana. Me hablaban de películas que yo personalmente no conozco, pero ¿sabe qué? Yo los miraba y me daba cuenta de que sus vidas no reflejaban una resurrección. Simplemente hablaban de una resurrección que no conocen. Pero nosotros, como creyentes, como cristianos, tenemos que conocer realmente el significado y la profundidad de lo que es la resurrección. Y Pablo la está mencionando acá cuando dice: pues si habéis resucitado con Cristo. Ahora tenemos que comprender, iglesia, que todo esto es posible porque Cristo es el Salvador, el que nos redimió con su sangre, el que se colocó como sustituto. Porque por el que nosotros, más bien, Dios nos declaró justos, sin mancha, sin pecado. Por el que Dios nos ve santos y sin mancha. Porque es Cristo el que está sentado precisamente a la diestra del Padre. Nadie se puede sentar a la diestra del Padre, el Padre es santo. Solamente alguien similar al Padre se puede sentar a la diestra del Padre. Y ese es Cristo. Pero lo tremendo es que Pablo declara en Efesios capítulo 2, versículo 6, que con Cristo usted y yo hemos sido sentados a la diestra de Él. Acompáñenme ahí, por favor, y lo
Recordamos Efesios capítulo 2, versículo 6. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Necesitamos comprender más cuando la Biblia nos habla y nos exhorta. En este caso el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Colosas. La Biblia nos está exhortando a nosotros a tener nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo celestial, donde están las verdaderas riquezas del creyente. Las riquezas de un creyente no están aquí en la tierra, están en lo celestial. Y eso tiene una razón de ser. Y la razón es porque Pablo marca de manera clara, y él lo dice, y es porque habéis muerto. Habéis muerto. Si verdaderamente habéis muerto, tu mirada va a estar puesta en las cosas de arriba. Y Pablo subraya la razón por la cual una vida dirigida hacia lo celestial debe ser norma a seguir para el creyente. Los creyentes hemos muerto al sistema del mundo. ¿Mediante qué? Mediante nuestra unión de fe con Cristo en su muerte y por supuesto en su resurrección. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Eso es lo que Pablo le estaba manifestando a la iglesia en Colosas. Eso era a lo que él los estaba animando, los estaba exhortando. De una manera imperativa les está diciendo, ustedes tienen que poner vuestra mirada en las cosas celestiales. Ahora acá viene una pregunta. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando afirma que el creyente ha muerto? Porque él lo dice acá. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, versículo 3, obsérvalo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que Pablo está refiriéndose cuando está diciendo que habéis muerto? Y Pablo afirma que el creyente ha muerto al pago que debía ser como castigo por el pecado. Cada hombre debe pagar con la muerte. Hace 8 días estábamos recordando pues la muerte de mi suegra el día anterior. Recordábamos realmente que la muerte no es causa natural al que toda la gente tiene que morir. No, la muerte, cada vez que alguien muere, nos está recordando que es la consecuencia del pecado del hombre y que el hombre tiene que morir realmente. Pero lo que Pablo muestra aquí es que Cristo pagó en la cruz por cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en Él, de los que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y por supuesto que al resucitar con Cristo, nuestra unión con Él nos hace experimentar la muerte que nos correspondía. Eso es lo que significa cuando Pablo está mencionando que habéis muerto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora, iglesia, somos libres. Somos libres de dicha deuda, es lo que Pablo está manifestando acá, lo que la Escritura nos está enseñando. Ya no somos esclavos del pecado como tal. Hemos muerto en el sentido de pagar un castigo o el castigo que esto traía. Romanos capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 8:1. El apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que nosotros tenemos que comprender que no solo el creyente ha muerto al pecado, sino que su vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la declaración que Pablo está haciendo. Es decir, he sido librado completamente de la condenación del pecado y ahora la vida que llevo, mi vida, está escondida con Cristo en Dios. Y esto significa que tenemos una vida compartida con Cristo y con el Padre. No puedo ignorar eso, iglesia. En Juan capítulo 10, versículo 30, en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 10, versículo 30, observa lo que dice el Señor Jesucristo. Yo y el Padre somos uno. Y en el versículo 17, el capítulo 17, versículo 21. Espero. Dice 17:21.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que no solamente hemos muerto al pecado, sino que, como ya lo mencioné, cuando Pablo está afirmando que nuestra vida está escondida en Cristo, significa que tenemos una vida compartida con Cristo y con el Padre. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, el que se une al Señor, uno es con el Señor. Y los creyentes, iglesia, somos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Cada creyente goza de seguridad por la eternidad. Hay una certeza en nosotros, hay una seguridad de que nosotros tenemos una eternidad realmente en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar de la salvación que es en Cristo Jesús. Y que Dios en su gracia nos concedió precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, si ustedes me acompañan ahí, Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Y hasta el versículo 39. Y aquí encontramos la segunda acción. Esto nos conecta con la segunda acción que como creyentes debemos llevar a cabo en obediencia a la palabra. La primera, recuerda, que es estar buscando lo celestial. Esa es una acción que no para. Por eso Él dijo, buscad y poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Ahora vamos a mirar el versículo 4 del capítulo 3. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí encontramos la segunda acción, aguardando con anhelo su glorioso regreso. Aguardando con anhelo su glorioso regreso. Y yo creo que este es un punto que realmente nos debe caer a nosotros como un chuzón. No sé si sea el término. ¿Por qué? Porque pocas veces encuentro a las personas anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, anhelando su glorioso regreso. Encuentro personas, aún creyentes, que no quieren morir, que no quieren partir de este mundo. Están amando más este mundo. Entonces, no, yo como que todavía el Señor no me quiere, entonces yo más bien me quedo aquí. No, yo creo que cuando nosotros tenemos una perspectiva clara, nosotros debemos anhelar, es ir pronto a la presencia del Señor, a la gloria eterna. Como Pablo pidió en oración, cuando oró en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, el versículo 19, cuando dice, pido que les sea dado el espíritu de sabiduría y de entendimiento para que le conozcan mejor y que iluminen los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados y cuáles son las gloriosas riquezas de la gloria eterna. Ese es el punto, iglesia. La consecuencia o el resultado de comprender y obedecer los mandatos que Pablo le ha hecho a la iglesia de Colosas, como son buscad y poned la mira en Cristo, el énfasis en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos verlo aquí de manera implícita. Pablo no lo hace explícitamente, pero lo deja implícitamente en esa muerte y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite precisamente aguardar una esperanza, tener una esperanza futura. Es decir, saber de que las cosas no terminan aquí, sino que nosotros como creyentes no solamente hemos recibido la salvación que Dios nos ha concedido por gracia, en misericordia y por bondad, sino que también aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Significa realmente, y podemos darnos aquí cuenta en estos 3 primeros versículos que Pablo ha mencionado, que ahora lo que Él hace es brindar esa esperanza futura en la que cada creyente debe tener su esperanza, colocar su esperanza, aguardar esa venida,
aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa segunda venida del Rey de Gloria. Nuestro Rey volverá, iglesia. Y observa que Pablo realmente está diciendo cuando Cristo, nuestra vida. La vida del creyente. Cuando Cristo, nuestra vida. Observa el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida. Y la pregunta aquí sería, ¿es Cristo tu vida? ¿Cristo es el centro de tu vida? ¿Está Él a toda hora presente en tu vida? Yo espero que no sea como tristemente lo vemos en las procesiones y la gente que en una semana como esta que acá está terminando o que está comenzando, se acuerda, pero el resto no más. Nosotros como creyentes no podemos ser de esa manera. Pablo, la expresión aquí, cuando Cristo, nuestra vida, cuando Cristo nuestra vida, dice, se ha manifestado, Él no está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él está hablando a creyentes, a aquellos que colocaron su confianza en Él, su esperanza en Él. Entonces no les está hablando de que necesitan ser salvos, sino que ellos son salvos y esperan la gloriosa venida de su Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros también esperamos la gloriosa venida. ¿Sí? Y por eso Él dice, cuando el Señor, cuando nuestra vida sea manifestado. ¿Sí? El Señor ya se ha manifestado por primera vez, ya lo mencioné, cuando se encarnó de una virgen, cuando murió al expiar nuestro pecado. Todo eso tiene que ver con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, donde quienes hemos confiado y hemos puesto nuestra esperanza, entonces ahora nosotros en obediencia esperamos y aguardamos, anhelamos su regreso, su pronto regreso. Y realmente es interesante porque observa que el versículo 4 dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, nosotros debemos mostrar nuestra vida en Cristo, pero todavía no podemos mostrar lo que realmente somos en Cristo Jesús, en su plenitud. Porque todavía nosotros estamos en un cuerpo de pecado. Pero un día, cuando seamos glorificados, mostraremos la plenitud de Cristo, la obra perfecta de Cristo de salvación. Y la Escritura nos lo deja ver. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En 2 Corintios 4:10 el apóstol Pablo dice, nosotros estamos llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En Gálatas capítulo 1 versículo 15 y 16 Pablo dijo, agradó al Padre revelar a su Hijo en mí, es decir, en cada uno de nosotros también. Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo, Cristo vive en mí. En Gálatas 4:19 el apóstol Pablo dijo, hijitos míos, con los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 el apóstol Pablo dijo, pero nosotros todos somos transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor y el Espíritu. Y uno más, en Filipenses 1:21 Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la misma expresión que encontramos acá cuando Pablo dice, cuando Cristo, nuestra vida. Cada domingo, cuando nosotros nos reunimos acá, nosotros debemos reflejar a Cristo. Cada día en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, o en la condición en la que nos encontremos, necesitamos mostrar a Jesucristo. Necesitamos mostrar que nuestra vida es Cristo. Y cabe resaltar que la declaración que Pablo está haciendo acá, escúchalo bien iglesia, no significa, ¿sí?,
que nosotros somos en nuestra vida una extensión de la vida de Cristo. Nosotros no estamos mostrando la vida de Cristo, no. Porque Cristo y nosotros no somos la misma esencia, en esencia. Solo el Padre y Cristo son los mismos en esencia. Y aunque Él sí comparte nuestra misma naturaleza, realmente solo Él es la fuente y el modelo de nuestra vida, donde solo por el Espíritu Santo y la fe que nos ha sido impartida, entonces nosotros unidos con Cristo y Él con nosotros podemos reflejarlo. Pero no es que nosotros seamos esa extensión de Cristo. Lo que entonces aguardamos, iglesia, según este contexto en lo que estamos estudiando aquí, en una esperanza de vida, de que nuestra vida no va a terminar aquí con la muerte, sino que realmente nosotros estamos aguardando es esa gloria eterna y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el día de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando se dé realmente, bueno, solo Dios la conoce, no, usted y yo no la sabemos, ningún ser humano la conoce. Mateo 24:36, el Señor dice que nadie conoce. Primera de Tesalonicenses 5:1 y 2 nos dice que absolutamente nadie sabe cuándo será ese tiempo. Pero lo que sí sabemos es que Cristo, nuestra vida, cuando Él sea manifestado, entonces veremos sus atributos de majestad, sus atributos de poder, ¿sí? Serán exhibidos públicamente. Y lo precioso y hermoso es que nosotros también seremos manifestados con Él. Lo acabamos de leer en Romanos 8:32. Nuestra vindicación pública y gloria coincidirán, con las de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vamos a verle como Él es y nosotros también realmente mostraremos a Él. Y mis amados, realmente para un creyente no puede haber otra esperanza que la segunda venida de su amo, de su dueño, de su Señor y sobre todo del Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria y nosotros aguardamos la segunda venida del Rey de Gloria, porque un día seremos como Él y llevaremos la imagen del celestial, como nos lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Permítame, yo se lo leo. Filipenses 3:20 dice la Escritura: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos al Salvador, dice Pablo, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, que es este cuerpo de estado de humillación, en una conformidad al cuerpo de su gloria, porque el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y Colosenses, la carta donde estamos exponiendo hoy el texto, el versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa tiene que ser la esperanza de nosotros, Cristo, la esperanza de gloria. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos, iglesia? Bueno, primero que todo, permítame decirle que necesitamos esforzarnos por mantener la búsqueda constante y permanente de aquel que es la fuente y el modelo para llevar vidas santas. Si no estamos en la búsqueda, nuestra mirada no está en las cosas de arriba, no podemos realmente vivir de esa manera que refleje al Cristo resucitado en nosotros. Lo segundo es que solo Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y solamente Cristo puede guiarnos por medio de su Espíritu Santo para poder vivir acorde a su palabra. También necesitamos entonces tener en cuenta como punto número 3 o tercera conclusión, es que debemos poner nuestra mirada en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Y por último, la última conclusión es que debemos comprender que la clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo, el Hijo, y no en el mundo presente, porque es Él el centro del universo del creyente. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos permites ver la grandeza y la magnificencia de Jesucristo. Que no solamente es tener unos datos en nuestra mente, Señor, sino es realmente ver al Cristo de gloria, al Rey de gloria y majestad, a aquel que murió en una cruz, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, como lo declara la Escritura. Y que la victoria de nuestro Señor Jesucristo es nuestra victoria, y que es en Él y por Él que nosotros cada día podemos caminar y mostrar realmente la nueva creación que tú has hecho. Y que aunque no se puede mostrar a plenitud en estos momentos, un día, Señor, con Cristo Jesús, cuando el Rey de Gloria venga, y venga por los suyos, por su iglesia, Señor, podremos mostrar la plenitud de la grandeza y de la magnificencia de la obra de salvación que Dios ha llevado a cabo en nosotros, y por supuesto de lo que es Cristo Jesús, el Dios encarnado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.